tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este programa que está cumpliendo su tercer año consecutivo en el aire de AM 1220, Ecomedios. Hoy en un programa especial en el que tenemos un invitado de lujo, el director médico del Hospital Ricardo Gutiérrez, el doctor Pablo Neira, médico, bueno, y los conductores ya conocidos, el doctor Jorge Neira, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, médico también, y el doctor Miguel Ángel Secchi, abogado, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Así que los dejo en su conducción a Jorge y a Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Tomo yo primero la palabra, sí, con el permiso de Jorge Alberto Neira. Eh, cuando hablamos de un lujo, creo que nos estamos quedando cortos. Eh, pero la producción utiliza ese término con la mejor, eh, o sea, o tratando de comprender el más amplio de los elogios para dos amigos que, como siempre digo, me comprenden el ley, pero no me excluyen el hecho de ser amigos, eh, una profunda admiración por yo calificaría por su tenacidad, por su creatividad, su valentía, su capacidad científica y sobre todo por su especial vocación en momentos en que posiblemente después ellos lo van o posiblemente a ampliar el tema vocacional, pero me gustaría de expresarles, y no en desmedro de anteriores programas y ni mucho menos de invitados, que hoy me siento muy, muy, muy complacido, muy cómodo, porque he logrado que el doctor Pablo Neira haga un lugar en su muy comprometida agenda al frente de uno de los hospitales. Yo diría, no estoy, no soy, no tengo la habilidad ni los conocimientos para calificarlo, pero debe ser el referente junto a otros establecimientos, pero es el referente de la pediatría, el hospital, que traté de memorizar algunas pequeñas cosas y creo que fue creado por el doctor Ricardo Gutiérrez en 1875. Parece que este doctor Gutiérrez era un hombre formado inclusive en las batallas, conocedor de heridas graves y de urgencias. Lo fundó o colaboró para fundarlo, imagino yo, pero él fue uno de los pioneros. 1875, había nacido en 1930 y lo dirige hasta, si no me equivoco, 1996, perdón, 1876, en que fallece. Mi homenaje, porque creo que se puede resumir en nuestros dos invitados de hoy, y por supuesto remitiéndome hacia el pasado, un ejemplo de lo que el país, o por lo menos muchos, deseamos, que es el homenaje a la constancia, a la meritocracia y sobre todo a eso que es tan remanido y tantas veces sinceramente aplicado, que es la relación médico-paciente. Y muy especialmente en el caso del doctor Pablo Neira, que ahora Jorge seguramente ampliará, mi profunda admiración a los que se dedican a la pediatría, porque la relación médico-paciente, que muchas veces en forma reduccionista los abogados, jueces o teóricos lo resumen a esa bilateralidad médico-paciente, pero el pediatra lucha con
el paciente que no habla, no por edad o no comprende y por lo tanto se alarga hacia los familiares, hacia los acompañantes. Eso es una tarea francamente mucho más exigente que remitirnos, como dije, a la relación médico-paciente. Acá es médico, paciente, familiar, acompañante, padre, madre, abuelos. Posiblemente el doctor Neira, Pablo, tenga algunas anécdotas en ese sentido, donde se aplica el afecto y como decía, a lo mejor no sé si lo copio mal al doctor Jean Antonio, que decía, acompañar, dale afecto y si es posible, curarlo. Más o menos decía así, ¿no? El maestro Jean Antonio. No lo quiero hacer más largo porque el programa es de ustedes y obviamente al intentar ponerle el título con el grupo de comunicación de Medeos que preside también y participa Jorge Neira, intentamos dar un título que tienda a visibilizar la necesaria revalorización integral del llamado hospital público, yo lo llamo hospital estatal. Para mí la salud pública es la confluencia del estatal y el privado, pero se le denomina hospital público. Y las variantes que pusimos ahí de acceso, calidad y los interrogantes que pusimos si es posible que ustedes van a responder y cómo no solamente responder ustedes, sino qué es necesario, pero también cuál es el compromiso social y político para llevar adelante esas soluciones tan necesarias cuando el sistema de salud está absolutamente en crisis. Jorge Neira, no quiero hacerlo más largo, pero muy agradecido a vos y creo que es tu hermano, ¿no? El doctor Pablo. Así es, así es. Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias Miguel, gracias Horacio, gracias Pablo por estar acá, la verdad que es un placer acompañándonos. Un poco para poner en contexto qué es el Hospital Gutiérrez. La ciudad de Buenos Aires tiene 29 hospitales que pertenecen a su sistema de salud. De esos 29 hospitales, 13 son hospitales generales de adultos, dos hospitales son hospitales generales de niños y el resto son hospitales especializados que tienen diferentes modalidades, digamos, de tratamiento de pacientes de acuerdo a la patología que tienen. Digo esto porque hay dos hospitales pediátricos, que son hospitales generales, porque la estructura del hospital pediátrico no se diferencia del hospital de adultos, salvo en la edad de los pacientes. Después discutiríamos con Pablo si es la edad y el peso también, porque hay pacientes, y me ha pasado con él, justamente, de llevarle un paciente de 12 años, pero que pesaba 90 kilos. Este, y me Yo no parece. era Jorge, yo no era ¿Eh? Jorge, ¿eh? No, bueno, bueno. Yo no. No, no, bueno. Pero lo interesante, digamos, es que estos dos hospitales, que son hospitales de referencia, que son hospitales centenarios, tanto el Hospital Pablo Elizalde, que es el famoso Casa Cuna, como lo llamaban, porque era el Hospital de los Niños Expósitos, y el hospital que vos mencionabas, Miguel, que es donde está Pablo, que es el Hospital Ricardo Gutiérrez, que para mí es un lugar de referencia muy importante en lo que es la alta complejidad pediátrica. La gente preguntará, ¿y qué pasa con el Garrahan? Bueno, el Garrahan es un hospital SAMIC, los hospitales SAMIC tienen 80% de presupuesto de nación, un 20% de presupuesto propio generado por su autogestión o su gestión descentralizada. Y si bien, digamos, está en la ciudad de Buenos Aires y muchos de los que están hoy y de los que estuvieron en el hospital Garrahan vienen del hospital Gutiérrez y del Elizalde, hace muchos años, cuando se inauguró en el año 1977. Bueno, creo que los dos hospitales de referencia de la Ciudad de Buenos Aires son el Gutiérrez y el Elizalde. Así que gracias, Pablo, por estar acá. Y yo te preguntaría que pongas en contexto cuál es la producción que tiene el hospital, es decir, cuántas camas tiene, cuántos pacientes ingresa por año, que hagas un resumen, digamos, de lo que es la producción hospitalaria de este hospital que, como digo, para todos es un hospital de referencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, bueno, gracias por la invitación y gracias por las palabras, demasiados elogios. No estoy acostumbrado que Jorge me dé también elogios, pero bueno,
Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. La verdad, una... Siempre fue caradura de chiquito ya, ¿eh? Sí, soy hermano mucho menor que él, soy el más chico de todos, pero bueno, gracias por la referencia histórica. Sí, él se creó en 1875, como bien dijiste, lo creó la Sociedad de Beneficencia de ese momento, con Ricardo Gutiérrez, que estaba en París todavía. Él llegó 6 meses después. Se llamaba Hospital San Luis Gonzaga, que era el santo de la ciudad, y se puso así hasta el año 1940, que lo pusieron, le cambiaron el nombre a Hospital Ricardo Gutiérrez. Primero fue nacional y hace unos años ya es parte de la ciudad de Buenos Aires. Lo llamativo, esta es la tercera sede donde estamos ahora, que es de 1896, que se inauguró en noviembre, y Ricardo Gutiérrez y Pirovano, que eran los dos de los tres médicos, o de los primeros médicos, eran Pirovano, Ramos Mejía y Gutiérrez. Los pabellones que se inauguraron en el hospital de esta sede era el pabellón Pirovano de cirugía y el pabellón Gutiérrez de clínica. Los dos fallecieron antes de inaugurarse el hospital, tanto Gutiérrez como Pirovano. Pero bueno, dejando la historia de lado, como también decís Jorge, somos los dos hospitales nivel 3 pediatría que tiene la ciudad de Buenos Aires, el Elizalde y nosotros, que para mí es un lujo. Nosotros históricamente, como nos gusta pelear a los argentinos y más a los porteños, a ver quién es el primero, quién es el más antiguo, si nosotros, el Elizalde, me parece lo más importante que en la ciudad de Buenos Aires tiene propios dos hospitales de alta complejidad como es el Elizalde y nosotros. Nosotros actualmente tenemos 300 camas de internación, de los cuales 75 son de cuidados críticos, tanto neonatal, cardiovascular y polivalente. La producción diaria es 3.000 pacientes y se asisten por diversos consultorios de clínica y de especialidades. Este hospital cuenta con todas las especialidades pediátricas y tenemos alrededor de entre 8.000 y 9.000 cirugías anuales, y las internaciones son más o menos, porcentaje de ocupación tenemos de 75% en clínica y un poco menos en cirugía. Esa es la producción anual que tenemos. El, Después de qué pacientes atendemos nosotros, si bien somos un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, son un hospital estatal donde atendemos a cualquier persona que venga a este hospital. Depende de la especialidad, más o menos es un 60% de AMBA o de la Gran Buenos Aires y un 30-40% de pacientes propios de la ciudad. Eso sería la producción. Después, vos habías preguntado el tema de la edad, y el tema de la edad es algo muy complejo para el pediatra. De hecho, tuvimos trabajando todo este año con los diversos hospitales generales de agudo que tienen pediatría para ver hasta algo tan simple hasta qué edad vamos a atender, porque cada hospital tenía edad propia. Nosotros, el Elizalde y nosotros, como tenemos algunas patologías que son de seguimiento más longitudinal, que es los pacientes oncológicos o los pacientes crónicos, tenemos pacientes que pasan los 18 años, eh, pero nos pusimos de acuerdo en que la edad de atención de todo el sistema de salud pediátrico, desde los CESAC hasta el nivel 2 y nivel 3, tiene que ser los 18 años. Habíamos visto en algunos hospitales, por ejemplo, que no solo atendían distintas edades en los hospitales, sino que dentro del hospital se atendía en consultorio hasta una edad, en guardia hasta otra y en internación hasta otra. Y eso se nos complica porque la gente así no sabe muy bien y se confunde cuando empieza a pedir derivaciones. Así que la edad, más allá de los pesos, y tuvimos que aprender de los adultos de cómo manejar cuando el paciente pesa más de 70 kilos, lo aprendimos y así que atendemos pacientes hasta 18 años en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Está por salir ahora un comunicado del ministerio para ya darles, por otro lado, es la ley también, ¿no? La ley dice 18 años, la Sociedad de Pediatría pone hasta 18 años, así que lo que hicimos fue ponernos de acuerdo entre todos. Pablo, un poco para poner así en perspectiva, la red pediátrica de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, aparte del Gutiérrez el Elizalde, tiene un servicio de pediatría con cuidados intensivos en el Durán, Sí. y después tiene algunos servicios de pediatría, pero que no tienen internación o tienen poquitas camas. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es el Sí, macro de pediatría? sí, el sistema de salud pediátrico se divide por niveles, igual que el paciente adulto, nivel 1, 2, 3. El uno, que son los CESAC, que están distribuidos por toda la ciudad de Buenos Aires, y la OSEMAR. En los nivel 2, que son los hospitales generales de agudos, que tienen servicio de pediatría, que son todos los hospitales menos el Tornú, que no tiene internación pediátrica. Después todos los demás hospitales tienen
sala de pediatría de diversa cantidad de camas, más o menos promedio serán entre 15 y 20 camas cada uno de ellos. Algunos hospitales tienen algunos especialistas pediátricos trabajando en el hospital, pero no más allá de algunas especialidades. El Hospital Durán tiene una unidad de terapia intensiva pediátrica que se creó en uno de los tantos brotes respiratorios que hubo hace ya más de 10, 15 años, que para darnos salida o respuesta a los hospitales pediátricos cuando no teníamos cama en terapia intensiva. Esto se fue revirtiendo un poco el hospital nuestro y el Elizalde aumentó la dotación de las dos terapias. Más o menos tenemos cerca de entre 25 y 30 camas de terapia intensiva polivalente, cada uno de los dos hospitales. Y el hospital Durán sí nos da un soporte en la época invernal para los pacientes respiratorios. Al no tener especialistas pediátricos, cirujanos, todo eso, se limita mucho el tipo de paciente que se puede internar en el Hospital Durán en terapia intensiva. Pero para la época invernal, sí. Justo este año fue la aparición de una vacuna para el virus incisional respiratorio que se da en mujeres embarazadas en el último trimestre del embarazo. En principio pareciera que, bueno, parecía no, disminuyó la cantidad de pacientes, los ingresos en terapia por virus incisional. Obviamente es muy corto el tiempo para ver si la vacuna fue efectiva, pareciera que sí, las pruebas de efectividad dieron bien para la vacuna, así que todo eso hace que haya disminuido un poco la cantidad de ingresos este año en terapia intensiva pediátrica por bronquiolitis, que es la patología más frecuente que tenemos nosotros. Pablo, para poner en perspectiva, entonces, ¿cuántas camas totales de pediatría tiene la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué porcentaje de esas son de cuidados intensivos? Dijiste que son Eh, más o menos 60 entre los hospitales, más las Y 15. me agarraste, eso es trampa de mayor. Me dijo, no traigas nada, no traigas nada. Esto es trampa, está bien, no importa. Nosotros tenemos 29 camas nosotros de terapia intensiva, el Elizalde tiene 22, entonces ahí van 51, ¿51? el Durán tiene 8 que se pueden extender hasta 12. Eso da 63. 63. Perfecto, gracias. Nosotros en la contingencia de patología respiratoria, nosotros damos un 10% más de camas entre los hospitales, ocupando camas de terapia intermedia o otros lugares, le damos más. Pero más o menos son 70, vamos a un número redondo, 70, que es un 10% del total de camas de clínica. Nosotros tenemos 300 camas nosotros, los cuales 230 son de clínica, el Elizalde tiene más o menos una otra cantidad, 200 y pico de camas más, que da 500 camas de clínica pediátrica entre las dos unidades, entre los dos hospitales, y el resto tiene más o menos 200 camas, un poquito menos, 150 Sí, camas. es un buen número, digo, porque en Sí, general, vos viste que siempre se ha discutido cuál tenía que ser la relación entre camas de cuidados críticos y de cuidados generales, digamos, y que más o menos la relación podría estar como para los canadienses, el normal es entre 6 y 10%, cosa que sí, ustedes cumplen perfectamente. Para los ingleses el 3%, porque son mucho más acotados a los criterios de ingreso, y en Estados Unidos entre 10 y 20%. Esto me parece que a veces tiene que ver con qué incluyen como cuidados críticos, porque si vos incluís todos los cuidados críticos del hospital, como vos dijiste, no son 23 camas, sino son 75, pero el claro. tema es dónde se atienden los pacientes con patologías agudas clínicas. Y ahí quería volver otra vez al tema de los brotes de enfermedades, como por ejemplo fue el COVID, o como fue el ejemplo el virus esencial respiratorio, cómo se manejan esos casos en toda la red, digamos, ¿no? Porque vos decís, no es solamente que los pacientes se tengan que internar en el hospital, sino que puedan internarse en otros lados y que hay muchos lugares que pueden reconvertirse en unidades de cuidados intermedios, por así decirlo, que pueden hacer el tratamiento del virus esencial respiratorio, que muchas veces es más de apoyo clínico que de ventilación mecánica, ¿no? Sí, nosotros de hace varios años eh, tenemos justo, casualmente, los directores de los hospitales pediátricos somos amigos de antes y el director materno infantil, que es Ariel Golubicki, también somos amigos de hace muchos años. Trabajamos juntos en cuidados intensivos hace mucho tiempo. Pero bueno, se creó la red de pediatría para los pacientes con este brote de patología respiratoria y está trabajando ya hace varios años. Lo que nosotros damos una serie de pasos del recurso físico, cómo vamos a aumentar el número de camas de acuerdo a la ocupación que vamos teniendo. Eso lo vamos monitoreando. Se empieza el monitoreo de patología respiratoria en todas las unidades de terapia y de clínica pediátrica desde
mayo, fines de abril, mayo, hasta septiembre, octubre, se monitorea todos los días, se carga una base de datos donde tenemos online todo el tiempo el porcentaje de ocupación tanto de cuidados críticos como de pediatría, para ver si tenemos que activar más camas o no, o tenemos que ir derivando, y tenemos reuniones semanales con el ministerio que tenemos que monitorear, que bueno, nos monitorea a nosotros para ver cómo venimos y si hace falta aumentar el número de camas. Yo diría que desde el 2009 fue el brote de gripe A. No sé si te Sí, acordás. señor. Gripe, H1N1. H1N1. exactamente, H1N1, que a diferencia del COVID, el COVID fue muchos pacientes pediátricos, poca patología grave. De hecho, nosotros internamos en los 2 años que duró el brote mayor del COVID o de la pandemia, alrededor de 80 pacientes en terapia intensiva del hospital. Y la inmensa mayoría de esos tenían patologías graves, crónicas nuestras. Muchos oncológicos, muchos, o sea que no eran pacientes sanos. Internamos, fue una anécdota haber internado a algún paciente sano, gravemente enfermo por el COVID pediátrico. Pero bueno, el 2009, que sí fue una afección que le tocó a los chicos esta vez, ahí sí tuvimos la última vez que no dimos abasto con la cantidad de camas que tenía el sistema. Eh, Nosotros teníamos menos camas que las que tenemos ahora, había menos clínicas, no existía el Durán. Bueno, todo eso hizo que se empiecen a tomar medidas para, si hubiera otro brote así, darle respuesta. Y por ahora, con la cantidad de lugares y de plazas disponibles que tenemos y con el monitoreo estricto, y eso el Departamento Materno, Elección Materno Infantil de la ciudad tiene un monitoreo diario, que se cargan todo en la base de datos y eso se ve perfecto y eso nos ayuda a monitorear, más allá de algunos sistemas de oxígeno que hay, que el sistema de alto flujo. Todo eso también hace que disminuya el ingreso a terapia intensiva y por ahora estamos muy bien. Con el Sí, brote, cuidado respiratorio. Ahora vamos a ver con el brote del dengue si cómo nos va este año. Pero bueno, el año claro, pasado no. exactamente. Bien, claro. Exactamente. Bueno, yo creo que son temas interesantes. Yo vengo hablando hace rato de un workshop que trabajé con la Academia de Ciencia Médica del Reino Unido sobre el tema de la preparación para situaciones de desastre en épocas de normalidad, ¿no? Que son estas épocas, que es donde uno tiene que prever cómo va a aumentar la capacidad de respuesta institucional, ¿no? Entonces vos me decís, Sí, bueno, el hospital tiene, como vos dijiste, 23 camas de cuidados intensivos, pero ¿cómo hago para pasar de 23 a 35? Tengo algunos ambientes alternativos, tengo salidas de oxígeno, cometida de oxígeno, aspiración y, este, y aire comprimido para poder colocar otras camas críticas en otros sectores. Esto me gustaría que lo explicara porque, digamos, yo sé que ustedes lo están haciendo y me parece que está bueno que la gente entienda que es el momento de normalidad donde hay que prepararse para el aumento de la víctima, ¿no? sí. El hospital está girando en un proceso lento pero sostenido a un hospital de cuidados progresivos. Eh, y eso hace que nosotros tengamos, la parte de cuidados críticos ya está resuelta, que tenemos la cantidad de camas que son 29 de cuidados críticos polivalentes, cardiovascular que tiene 20 y en un momento de crisis podemos ocupar un sector de cardiovascular también. Todas estas unidades están preparadas para ventilar cualquier paciente. Tenemos una unidad de neonatología que también podemos utilizar si hace falta. Y además tenemos la unidad de terapia intermedia, que le estamos dando más volumen de trabajo y más volumen de camas y más volumen de recurso humano calificado. Bueno, nosotros creemos que el hospital del futuro tiene que ser unidad de terapia, gran camas de unidad de cuidados intermedios y pocas camas de cuidados mínimos, porque los pacientes que tienen cuidados mínimos están muy cerca del alta. Y nosotros Sí, vamos es cierto. En realidad ampliando. hasta uno se plantea si los cuidados mínimos tienen que hacerse dentro del hospital o afuera, ¿no? No, claro, bueno, depende, nosotros contamos con la parte social, si no, yo te diría que no. De hecho, nosotros estamos también planteando en una segunda etapa, cuidados domiciliarios, por lo menos para los pacientes de la ciudad. Nosotros ofrecerle a los pacientes de la ciudad. Nosotros el problema que tenemos es que cuando uno va afuera, a otros países, de España, por ejemplo, que donde va, ellos tienen claro por comunidad, pero tienen nominalizado toda la gente que vive y Claro. sabe cómo se llama, dónde vive, qué edad tiene. Nosotros, lamentablemente, tenemos nominalizada la ciudad de Buenos Aires, sabemos dónde le toca, qué CESAC tiene que ir, y es fácil la derivación. Nosotros podemos volverlo a su CESAC que esté más cerca, y estamos trabajando en eso para hacer todo exactamente igual, que tengamos los mismos criterios clínicos de todas las patologías.
Eso se puede hacer. Pasa que nosotros además contamos con 9 millones de personas, de las cuales 1,5 millones deben ser chicos más o menos, y no sabemos dónde están ni quiénes son. Entonces se nos complica un poco más esa formalización. Pero bueno, sigamos. Todas las unidades de cuidados intermedios también tienen oxígeno, aire comprimido, para poder ventilar pacientes si hubiera. La verdad que por ahora no tenemos una oferta muy amplia de cuidados críticos, de Bueno, camas. quédate ahí porque tenemos que ir al corte. Ok, Vas a entrar por el mismo link y nos vemos en unos minutos cuando pasen los avisos. apago y vuelvo. Apagás y volvés. Ok, nos vemos. Volvés por el mismo link. Ok. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después del corte comercial de rutina, continuamos con el programa, Jorge. Vos hablaste antes del tema, así al pasar, digamos, de los números que tenés en la computadora, ¿no? Y yo creo que esta es una cosa muy importante. Vos tenés ahí un campeón de la informática común, que es Ezequiel Monteverde, y a mí me parece que estaría bueno que vos hablaras de la importancia de los números para el manejo del hospital. ¿Qué te hace, qué sensación te da tener números en tiempo real? ¿Y cuáles son, digamos, cuánto tenés y qué te faltaría? Como para tener una... Yo sé lo que te faltaría porque te falta el tablero que te dije. Sí, es el televisor con todos los números, pero me parece que eso es un tema estético y que lo más importante es todo el trabajo que ustedes hicieron desde el punto de vista informático. Sí, bueno, no te voy a contar a vos la importancia del dato. Digamos, si uno no sabe lo que va a buscar y uno tiene los datos, uno habla del masomenismo y así funcionó durante muchos años la salud, con el más o menos. Los datos, bueno, los dos, no es casualidad que los dos venimos de cuidados intensivos, donde sin los datos es muy difícil trabajar. La persona que Jorge dice, Ezequiel Monteverde, es un intensivista, amigo en común, que se dedicó a la informática médica, una persona extremadamente capaz, y obviamente cuando pasé a la dirección, yo le pedí que por favor, llorando, que vuelva, que venga conmigo, porque me interpreta lo que necesitamos. Necesitamos es monitorear todo lo más que podamos de todo. El hospital cuando no tenía una buena red, el hospital como tiene 130 años, es un hospital antiguo, con paredes muy antiguas algunas, de difícil acceso de la señal. Bueno, después de discutir, de trabajar y de conseguir con la dirección de sistema, logramos la conectividad de todo el hospital por diversos medios. El hospital, la ciudad, el ministerio tiene un sistema informático bueno, y un paquete, se llama el SIGEO, Sistema de Gestión Hospitalaria, muy amplio, que la idea también es la conectividad total del hospital, de todo el sistema de salud en los próximos 3 años, para que todo esté conectado y todo se trabaje sin papel, o sea, papel cero dentro de 3 años. Nosotros estamos de acuerdo obviamente con eso, pero bueno, pero teníamos que hacer el sistema de conectividad del hospital.
computadora, obviamente, algo que ya ahora es algo como el papel y como la carpeta de cuando nosotros éramos residentes. Sin computadoras es muy complicado. Bueno, conseguimos estos últimos años compramos 120 computadoras, o ya llevamos distribuidas 120. Nos faltan poquitas ya para completar que toda persona que trabaja tenga una computadora al lado para poder cargar los datos en tiempo real, y poder ver de esa manera podemos tener acceso a toda la información, no para auditar nada, sino para conocer lo que pasa y poder trabajar y poder ver cuando algo no funciona como debería funcionar y trabajar en eso. Muchos de los procesos que teníamos problemas era que el hospital trabajaba mucho más de lo que mostraba. Y eso es terrible, porque encima venían, decían, no, están atendiendo poco, y yo sabía que atendían 10 veces más de lo que mostraba. Entonces, bueno, nada, también no había, bueno, ahora tienen todo y estamos mostrando Esto que solamente. vos decís, esto que vos decís es muy importante porque en general la percepción, el prejuicio es no quieren hacer datos porque no les conviene, porque tienen No, poco trabajo. Y vos fíjate lo importante que es lo que vos decís, que muchas veces es al revés, que el hospital tiene una producción que es mucho mayor que la que muestra porque es más fácil o más difícil cargar en una planilla a mano, ¿no? claro, claro. Bueno, había que, así como el hospital muy antiguo, teníamos un pensamiento a veces un poco distinto de la modernidad de los datos. Nosotros queremos, yo los invitaría cuando quieran, obviamente están todos invitados a la dirección del hospital, que era la antigua biblioteca del hospital, que tiene el 1902. Ya tiene 122 años, es un edificio, un lugar histórico, Jorge conoce, vino varias veces, y yo quiero poner un monitor enorme acá para tener los datos así, las curvas, todo, y me quieren matar porque, claro, les rompo un poquito la armonía, así que estamos trabajando a ver qué podemos poner Bueno, pero para... eso es lo bueno, digamos, del arte con la ciencia, Ah, ¿no? sí, tal cual. Está bien, el arte es importante, es importantísimo, ¿viste? Para todo, pero también la ciencia para mostrar, digamos, que el No, hospital hace, claro. que me parece que no va a atentar No, contra no, la gente no, que tiene la dirección. no, está muy bien, sí. Sí, Miguel. Jorge, ¿me permitís una pregunta? Sí, Eh, Pablo, bueno, va dirigido a los dos, por supuesto. Eh, ¿cómo percibís perdón el tuteo, ¿cómo percibís en estos momentos en que yo no tengo ningún problema de calificar de crisis en la salud, como la crisis educativa, y no refiriéndome a un gobierno en especial, sino a años de, de, digamos, desatención de la salud pública, en los términos que dije antes? ¿Cómo percibís hoy la convivencia, si se puede llamar de alguna manera, con el sector privado? ¿O con el sector privado, me refiero tanto a la medicina privada como a la seguridad social? ¿Hay una claridad en la normativa? ¿Hay una ayuda, entre comillas, en los procesos de financiamiento? ¿O tenemos que llamar es una forma de decir, a Fernán Quirós para decirle, tenemos que mejorar esto, porque el objeto de nuestro grupo, de nuestro programa, es visibilizar los problemas concretos y no hacer política coyuntural o especulativa electoral, ni mucho menos. Queremos colaborar con los que están al frente de los hospitales y, por supuesto, con todo el equipo de salud. Sí, nosotros al ser un hospital público tenemos por misión atender cualquier paciente que venga. Sí. Digamos, no importa si tienes prepaga, obra social, privado. Pues nosotros sí tenemos, y esto estuvimos trabajando mucho también, arancelamiento, donde hacemos recuperación del gasto a través de las obras sociales, de las prepagas, y eso vuelve un porcentaje al hospital. O sea que si el paciente tiene otro financiador, nosotros no tenemos problema. Cobramos la prestación de acuerdo al nomenclador de la ciudad y se le da a las obras sociales o a las prepagas. Cada vez nosotros tenemos, obviamente, la oferta o la demanda, perdón, la demanda en el hospital público siempre es ilimitada. Lo que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos, que en algunas patologías y en algunas prácticas, sobre todo de laboratorio, nosotros tenemos un laboratorio de virología, por ejemplo, que es superlativo. Las personas que hacen estudios moleculares de los virus, del dengue, todo eso que hacen que no
muchos lugares lo pueden hacer y lo hacemos en tiempo real. O sea que rápidamente tenemos diagnóstico. Entonces, muchos lugares privados nos mandan las muestras a nosotros, a pacientes vistos en la buena clínica, y nos mandan la muestra para que se haga acá. Nosotros no tenemos ningún problema del financiamiento. Y el que no puede pagar, tampoco tenemos ningún problema. Sí, O sea Por que yo eso, agregaría lo que vos decís, Pablo, es que el hospital tiene sí, históricamente laboratorios muy destacados, como era el de catecolaminas, como era el de, ¿no? El sí, de tal cual. tecnología, lugares de mucho desarrollo profesional y mucho desarrollo científico, ¿no? Digamos, Y, no y- es que son hospitales que tienen no, los servicios habituales, sino que han desarrollado y se han destacado en lo que hacen. sí, tal cual. Y eso por la parte de atención médica. Y por otro lado, por la parte del mantenimiento y el desarrollo del hospital, nosotros, si bien tenemos financiamiento público, nosotros creemos mucho en la unión público-privada para hacer las obras que estamos haciendo. Nosotros tenemos una cooperadora muy importante que nos ayuda mucho y estamos haciendo obras cada vez más grandes y más importantes para el funcionamiento y el cambio que le estamos dando al hospital, que no se podrían hacer si no es una unión entre el público y privado. El hospital, la ciudad de Buenos Aires tiene, como dijo Jorge, alrededor de 30 hospitales, de los cuales el 75-80% tienen alrededor de 100 años. O sea que el mantenimiento y el recambio de no solo de los aparatos, sino del ISO es muy alto y es imposible. Ningún sistema de salud puede sostenerse solamente solo. Entonces, nosotros trabajamos mucho con la unión público-privado. De hecho, todas las obras que estamos haciendo, que son obras muy importantes, de muy alto costo, son público-privadas. ¿Por qué no resumís un eh, poquito qué obras se están desarrollando ahora, Pablo? Nosotros en los últimos 5 años se hizo una unidad de terapia intensiva más que teníamos, de 11 habitaciones individuales, con una complejidad, no complejidad, sino una calidad de altísimo nivel. Se hizo la central de esterilización nueva, con el mismo sistema. eh, que bueno, se está empezando a hacer algo que no es tan costoso, pero sí es muy importante para nosotros, que es la remodelación del aula magna. El aula magna del hospital tiene una historia como el hospital, donde pasaron los grandes maestros de la medicina. Bueno, pasó Jorge también una vuelta. Bueno, es algo muy emotivo y esto se va a hacer ahora también y se remodelaron varias unidades de clínica, pero ahora el proyecto se está haciendo el recambio eléctrico del hospital porque no daba, los cables, el sistema eléctrico no daba para la tecnología que tiene el hospital hoy. Así que eso nos llevó 3 años de obra. Todo esto que parecen cosas mínimas son muchos años. Y ahora va a empezar el año que viene una obra que es un momento de bisagra del hospital, donde va a hacer el cambio final del hospital, que es remodelar todo un pabellón, no un pabellón, un edificio de clínica que tiene 4 salas de clínica, una unidad donde estaba la antigua terapia intensiva, hasta ahora es hemoterapia, neumología, bueno, todo, son 3 pisos, más o menos 100 metros de frente, que eso es una obra que dura 3 años en principio. Y obviamente eso es un altísimo, de mucha plata, que ya tenemos todo resuelto con los financiadores para poder hacerla. Eso le va a dar primero la calidad y la equidad que el paciente necesita. Nosotros creemos, estamos convencidos que tiene que recibir la misma atención y no solo la misma atención médica, enfermería, kinesiología o recursos humanos, sino que el recurso físico tiene que ser el adecuado. Y el hospital, como 130 años, en algunos lugares tenía que ser remodelado y es lo que estamos haciendo, remodelar todo. Pablo, Yo te yo sé que invito, voy a tocar un tema posiblemente muy delicado y caro a los sentimientos y al trabajo cotidiano, tanto de usted y también de Jorge en la academia. Eh, Vos mencionaste de alguna manera el hospital de autogestión, que es aquel que si hablamos de acceso en el título que le pusimos al programa, atienden a todos los pacientes que llegan a la puerta del hospital, eh, la eficacia, la calidad, pero hay un tema que por lo menos a mí me preocupa muchísimo, que es, y en la medida que vos puedas hablarlo como desde la dirección médica, ¿cuál es el nivel hoy de satisfacción, de calidad total
en cuanto a al recurso humano. Sí, bueno, hay un tema álgido. Eh, Nosotros tenemos, bueno, obviamente que el financiamiento nuestro es de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un presupuesto importante. Nosotros, al ser un hospital de alta complejidad, tenemos mucho gasto en insumos de medicación de alto costo y de cosas que, o sea, que nosotros necesitamos un presupuesto muy importante, que eso obviamente es parte del ministerio. Con respecto a la calidad y a la satisfacción del usuario interno, de nuestro personal, eh, estamos con sueldos que no son obviamente lo que uno quisiera, pero trabajando en eso junto con médicos municipales. No tuvimos conflicto durante este año, eh, y nosotros creemos que dándole eh, al personal del hospital. Nosotros trabajamos mucho con todos. Nosotros somos 2.360 empleados del hospital, de los cuales la mitad son médicos, más o menos entre residentes y médicos de planta, y la otra mitad son no médicos, enfermería, kinesiología, administrativos, bueno, y diversas especialidades. Nosotros trabajamos mucho con todos, nosotros hablamos permanentemente con todos para ver qué necesitan, qué podemos ayudarle, y si uno le da previsibilidad y les demuestra el camino que uno quiere seguir y lo trabaja en consensos con todos los sectores, por lo menos estamos trabajando dentro de esta sociedad que nos tocó vivir y de este momento económico. Estamos trabajando medianamente tranquilos. Sí. O Eso sea, yo también tengo debe tener que ver, eso también debe perdón, tener que ver con el tema de la pertenencia, ¿no? Me parece que en general el hospital ha tenido alta sensación de pertenencia de la gente que trabaja y que están muy comprometidos con lo que hacen. ¿Cómo ves eso vos? Sí, mira, Y, hoy, digamos, y esta política que vos tenés me parece que está dirigida de alguna manera como para sedimentar la pertenencia, ¿no? no, sin duda, nosotros muchos somos muy fanáticos del hospital, con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno y con lo malo. Y el fanatismo no es bueno tampoco, pero somos muy defensores de este hospital. Eh, Hoy justo fue es el día de la Enfermería Nacional. Y uno los ve a los enfermeros festejando y con todos los problemas que tienen también, que son muchos, que estamos trabajando en la profesionalidad de los enfermeros, bueno, un montón de cuestiones, pero sin embargo siguen trabajando y bueno, uno tiene que ayudarlos y acompañarlos. Porque vuelvo a decir, no, está bien que a uno le guste mucho el hospital, pero tiene que darle además respuestas dentro de lo que podemos. Nosotros lo que les tratamos de dar, me encantaría a nosotros aumentarle el sueldo a todos, sería buenísimo, pero bueno, nosotros no es no podemos hacerlo, pero sí darle un trabajo un poco más digno, que sea un clima laboral mejor. Eso es lo Bueno, que tenés un subdirector que acompaña en ese sentido porque es psicoanalista, ¿no? Julián. es psiquiatra, sí, 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 tenemos. No, nosotros lo que hacemos es por lo menos no, digamos, hablamos con todos todo el tiempo. Muchos Claro. se quejan que hablamos, se enojan porque hablamos con todos, pero es lo menos que podemos hacer. Nosotros tenemos que hacer el nexo con el ministerio, con lo que sea, para lo que necesita el personal. Y esto de que todos somos iguales, hay una frase que a mí me la enseñó algún pariente que dice que somos todos iguales, pero ¿cómo era? No somos Algunos todos son más iguales que otros. somos más iguales que otros. Bueno, eso nosotros queremos que no, que somos todos iguales en serio. Somos todos iguales en serio y estamos trabajando profundamente con eso. De hecho, estamos nosotros en una cosa que es poco banal, empezamos a hacer el reconocimiento al personal que tenga más de 25 años en el hospital, para que sea a la boda de plata darle un reconocimiento. Obviamente este año me tocó boda de plata más todos los que están arriba de la boda de plata, que eran 350 personas. Entonces la estamos dando por apellido, no por especie, no por médico, nada, todo iguales. Empezamos, son varias sesiones que tengo, y fue muy lindo ayer. El momento ese de encuentro, de estar un momento alegre, todos juntos, que es como así funciona la vida, estar todos juntos, luego se puede trabajar. Más allá, Miguel, que te vuelvo a decir que no le escapo
a que estamos pasando un momento social complicado y un momento económico muy complicado y que la gente, mucha gente necesita mejoras a eso, sin Un duda. poco En cuanto, para que sirva de ejemplo, Pablo, ¿por qué no contás un poquito Sí. tu historia? Vos empezaste, ¿cómo hacer pediatría? Empezaste a hacer, Ah, yo que desde que nací, ¿querés que te no, cuente? de que No, naciste no, pero de no, que te no. recibiste de médico. No, yo esto lo digo siempre, lo digo ahora porque yo vivo lejos, como vivía nuestro papá, que ya vivía en el campo, vivo lejos y viajo mucho. Y entonces yo voy pensando y que yo en definitiva quería ser pediatra. Yo sabía que quería ser pediatra. Tenía un hermano mayor que cuando era chiquito yo estudiaba medicina todo el día y toda la noche yo estaba ahí escuchando cosas de medicina y me gustó, bueno, pero yo quería ser pediatra. Y yo quería ser pediatra y cuando me enteré que había un hospital que se llamaba Ricardo Gutiérrez, lo empecé a ver y dije, no, yo quiero ser pediatra de este hospital. Y la vida me llevó a ser mucho más que el pediatra del hospital y la verdad que hiper agradecido porque era mucho más de lo que me merecía, me parece. Yo fui pediatra, di examen de la residencia en el año 90 y entré como residente de clínica pediatra en el Hospital Gutiérrez. Ese día, una anécdota cortita, cuando me enteré tenía 39 grados de fiebre, estaba, no sé, un cuadro viral, se me fue todo. Salí corriendo por donde yo vivía, di una vuelta en la manzana y se me fue la fiebre y todo así de la alegría que tenía de entrar en el Gutiérrez. Fui 4 años clínico, residente clínico, un año de jefe residente. Justo ese día, el día después, se abrió la nueva terapia intensiva, entonces necesitaba más médicos. En ese momento no existía la especialidad de terapia intensiva pediátrica, así que fuimos a hacer guardia como suplente. Y, y tuve 7 años ahí como suplente porque tenía gente arriba en el SAME que no me querían nombrar, pero bueno, no. eh, Médico de guardia nombrado, médico de planta de terapia, jefe de terapia hace 7 años, 8 años ahora, y hace un año se ve que no me soportaron más en terapia intensiva y me mandaron a la dirección hace un año y unos días. Pero eso Eso. me parece que es importante porque también Julián viene de clínica médica, ¿no? Viene de la residencia. Julián es exactamente su director. Julián, Ona India, es unos años más grande que yo, pero hizo lo mismo y en vez de hacer terapia intensiva, en un momento hizo psiquiatría y pasó a la unidad de psiquiatría y de ahí a la subdirección el 1 de noviembre del año pasado. Digo, porque esta vez eligieron al director y al subdirector que eran del riñón del hospital, ¿no? Ustedes Mm. son los representantes del hospital y esta sensación de camaradería y de representatividad me parece que no es menor, ¿no? Distinto a lo que a veces uno está acostumbrado, que lo pusieron porque es un cargo político. Yo creo que esto no es lo que pasa en el Hospital Gutiérrez porque me parece que tiene el merecimiento de lo que el hospital necesita, ¿no? Y el otro día me estaba acordando con respecto a lo que decís, cuando yo empecé la residencia vos tenías 10 años, ¿no? Sí. Y yo me quedé impactado cuando empecé la residencia, lo que era la residencia del Gutiérrez comparada con la de Fernández, donde yo estaba, porque si nosotros éramos 10 residentes de primer año, el Gutiérrez tenía, no sé si 70. ¿Por qué no contás un poquito la cantidad de residentes que tiene el Sí. hospital, lo que significa la residencia del hospital, lo que ha significado la residencia del hospital y quiénes salieron de la residencia del hospital, que son todos destacados? Quizás, bueno, por esto de la formación de gente muy capaz como Carlos Gian Antonio y todos otros que estuvieron en el hospital y que todos fueron destacadas figuras de la medicina, ¿no? Sí, la residencia se formó la primera residencia del país fue en el hospital. Y la creó Carlos Gian Antonio, que venía De Estados de Unidos. Europa con la idea y creó la residencia que primero fue de clínica, después fue la de cirugía. Y salieron tremendos médicos de todas las especialidades y después se fueron creando las residencias de posbásica pediátricas de todas las especialidades. Fuimos haciendo todas una por una. La última que empezó este año fue la de gastroenterología pediátrica, pero tenemos alrededor de 20 y pico de residencias de posbásica. De residencia de básica, esto de competir, que le decíamos, esto de competir entre nosotros, siempre el Hospital Gutiérrez llena la residencia de clínica más rápido. Claro. La competencia que tenemos nosotros. Son 45 residentes de primer año que entran de clínica pediátrica por año y alrededor de 50 de las especialidades, más o Estamos menos. hablando de 100 residentes por año. 100 residentes, sí, más o menos el plantel nuestro son 500 residentes, más o menos. Porque Sin son abandono, porque eso es otra cosa, ¿no? No muy solamente, poquitos. esto es lo que tiene que ver, esto es lo que estamos hablando de la pertenencia, ¿no? Van a un lugar donde la gente, ¿por qué siempre está llena? Y porque, bueno, tiene que ver con este tema de la pertenencia, de lo que significa el hospital, de lo que Y es, significa el entorno.
El No, y entorno, no solamente laboral, sino el entorno de formación, ¿no? es muy fuerte la residencia, como decís Jorge, la residencia nuestra, que uno ve otras residencias, todos serios, y nosotros haciendo lío como siempre. Con nosotros, cuando iban con la CONAMER, que era la Comisión Nacional de Médicos Residentes, estaban todos Claro, los hospitales así, nosotros haciendo, nada, éramos todo lo que hacíamos lío, porque éramos más, somos así una gran camaradería, son muchos años juntos, donde uno entra muy joven. Justo el otro día entró una sobrina en común nuestra a hacer la residencia de clínica pediátrica, sí, sí, tal que, cual. Natalia, Nati, y uno los ve chicos como éramos nosotros, yo entré a los 24 años, un nene, y se va formando y curtiendo, como si existe esa palabra, de cosas que nunca se imaginó que podían pasar. Obviamente la alegría y todo esto, pero también la tristeza, el dolor, la miseria, las enfermedades, sobre todo de chicos. Y eso los va llevando sin que se den cuenta a los 4 años, uno cuando los despide, que le damos el despido, cuando el cierre de la residencia, uno le da dos cosas, le da el diploma, que son residentes de pediatría, son pediatras, y que es buenísimo eso, porque es una especialidad más que tienen, y además le damos el escudo del hospital, que es esto que tengo, que está, no sé si se ve, esto que está acá, que es el escudo, que es la mano de una mujer o la madre con la mano de un chico. Y obviamente nosotros queremos el escudito. Y los que no lo tienen, me lo vienen, las otras personas me vienen y dicen, no, nosotros, yo quiero el escudito, porque el escudito es la pertenencia al hospital de niños, Claro. que es algo muy fuerte para nosotros. Sí, y hablando de pertenencia, ¿cómo viene el Sí. museo? El museo. Bueno, el año que viene cumplimos 150 años, como era 1875, cumplimos 150 años de la primera sede y tenemos un montón de eventos preparados ya, algunos artísticos, otros académicos, unas jornadas y unos libros, bueno, un montón de cosas, y una es el museo del hospital. Nosotros, viene bien, ya nos aprobaron toda la parte administrativa para hacerlo, y tenemos al museólogo, nuestro amigo en común, Javier, que está ahí consiguiendo, ya estamos recorriendo todas las salas para que nos den las cosas que hay, que tenemos. La historia de la pediatría está acá, es increíble lo que uno va encontrando. Hoy me trajeron un diccionario que encontraron en un cajón de 1800 y pico. Es Y, fantástico. y la libreta de teléfono, la libreta de teléfono. La libreta de teléfono yo la tengo acá al lado. Era el teléfono que tenía tres teléfonos, tres números el teléfono, y tenemos la partida de bautismo de Troilo, que De vivía acá a Pichuco, 3 cuadras, de Pichuco, que se bautizó acá en la iglesia del hospital. Sí, la verdad que uno es medio fanático del hospital, esto como decía antes, y podría estar hablando horas de la historia del hospital y de todas las anécdotas que pasamos. Uno pasa la vida acá, ¿no? Sí, ¿cómo es la historia del Pablo, cuadro? ¿Cómo es la historia del cuadro a famoso ver, ¿Del cuadro? de que tiene No, un cuadro famoso? no, el cuadro me parece que es del Lizalde, el de Quinquela. No, no, el de Quenquela no, el que tienen arriba. Ah, Ese, el del Cristo sufriendo. sí. No, bueno, es una historia que corrimos una imagen de un cuadro que era un Cristo sufriente del lugar, y parece que eso no está bueno y tuvimos ese día un montón de percances, así que lo mandé a su director de vuelta que lo suba, que lo cambie, porque sí, el cuadro de Cristo sufriente, de verdad. Sí, Sí, bueno, Pablo, lo sí. único que faltaría es que Jorge alegue que el doctor Gutiérrez fue alumno de Nacional Buenos Aires. Sí, tal cual. Ya lo va a decir, ya lo va a decir, porque y yo no no fui. sé, mira, no sé, habría que averiguar, ¿eh? Habría que No, averiguar porque no, si el no, no es que. 75, no, No, pero no fue porque no, ya se había recibido. no, no, él nació en 1830. Claro, en 1830 no existía el Buenos Aires, existía el Real Colegio de San Carlos. No, 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 a por mí eso. me parece que si tuvieras que hacer, ya tenés casi un año, ¿no? ¿Cómo es el balance que hiciste de este año, Pablo? Eh, bueno, gracias, muchas gracias por la pregunta. No, me cambió la vida, me cambió el concepto de la vida. Yo el primer día la secretaria de dirección hacía 30 años que era secretaria de la dirección, que ya se jubiló por este año, o sea que sabía todo, y yo entré y le dije, Mabel, yo me voy, No, porque no sabía qué tenía que hacer. Y bueno, y todo fue un camino muy acompañado, no solo por Julián y por el director administrativo, sino por el ministerio. La verdad que la llegada al ministerio es muy fácil, y estamos permanentemente en conjunto y coincidimos en casi todas las políticas que tenemos que hacer, pero es otra cosa totalmente distinta a lo que yo estaba seteado. Yo creía que la terapia era lo más que podía manejar, y manejar el hospital
me hizo aprender mucho y me hizo conocer un montón de personas muy valiosas, hasta el del colegio, de un montón de cosas y un montón de cosas para hacer. Mucho mejor que el año pasado estoy. Si me preguntás, el balance es bueno, muy bueno. Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, tenemos que ir al cierre, así que yo le voy a pasar a... Gracias, Pablo, por estar acá. Vamos, a ustedes, Yo Miguel, creo que gracias. tenemos que seguir en otro programa charlando un poco más en profundidad de lo que es el hospital Cuando y ustedes cómo quieran. se acompaña el resto de los profesionales, que también me parece que es un tema importante. Así que por ahora le vamos a dar a Miguel que haga el cierre. Miguel, cuando vos quieras. Gracias, Eh, Pablo. A vos. Pablo, te debo una visita o una invitación Sí. que me has hecho, Sí. y ahí conversamos también con Jorge, a ver cuándo antes de fin de año nos brindás otra horita por la radio para completar, como dijo Jorge, la tan importante tarea del Hospital Gutiérrez Histórica y en tu año que fue muy positivo. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la invitación. Cuando vos quieras. Bueno, Les gracias, mando- Pablo. A ustedes, gracias a los dos, abrazo grande. igualmente. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.